Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Le damos gracias a nuestro Dios por un día más de nuestra existencia, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, en este hermoso amanecer le damos gracias a nuestro Dios y por lo cual les invito que juntamente conmigo elevemos en la plegaria a nuestro Dios. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos regalas, venimos delante de tu divina presencia, mi Padre, para darte infinitamente las gracias de poder ver un nuevo amanecer, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por la vida y la salud que nos das a cada uno de tus hijos. Padre Celestial, te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder discernir tu palabra, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, mi Dios. Te pido, Padre, que tú seas guiando mis labios y que tú pongas cada palabra, Señor, necesaria para la exposición de tu palabra, mi Padre. Perdona, Señor, mis equivocaciones, mis errores. Padre Celestial, me abandono en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándome, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, seguimos con nuestro tema principal, aprendiendo a través de Romanos. Mis hermanos, ya estamos en la 7ª semana. Para hoy, jueves 17 de agosto del 2023, tenemos una hermosa enseñanza titulada Recomendaciones del Mensajero, una de las galerías de la fama de nuestro Dios. Hermoso título, mis amados hermanos, y es por eso que dice en Salmos 111, versículo 3, mis hermanos, dice: Gloria y hermosura es su obra. Amén, mis hermanos. Es lo que nos dice en Salmos 111:3. Y así es su palabra, mis amados hermanos. Y es por eso que les invito a que leamos Romanos 16, del 1 al 16. Y nos dice así, mis amados hermanos: Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo, dice Pablo, él también ha recibido ayuda de ella. Sigue diciendo: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, y a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, dice su palabra. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Esto es lo que reconoce el apóstol Pablo, que ellos conocieron antes de Cristo, antes que él. Y nos sigue diciendo: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquías, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristobulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a
Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice. Saludad a Sincrito y a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Qué hermosos versículos, mis amados hermanos, y hemos visto que cada uno tiene un don que nuestro Dios le ha dado. Porque sabemos, mis amados hermanos, que todo don es dado por nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros por eficientes tengamos esos dones, mis amados hermanos. Mis hermanos, esta es una de las galerías de la fama de nuestro Dios. Da la lista de algunos creyentes de la Iglesia de Roma y sus rasgos cristianos más sobresalientes. Cada nombre es un desafío para nosotros como creyentes, mis hermanos, para seguir a nuestro Señor más de cerca que antes o que lo estamos haciendo hoy. Con este mensaje nos llama a nosotros la atención, nos va a llamar a nosotros la atención y vamos porque este es un desafío para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y así es para que nosotros también sigamos a nuestro Señor más de cerca, mis hermanos. Mis hermanos, notaremos a través de este pasaje el énfasis sobre un corazón tierno, cálido. Una iglesia local debe ser, mis hermanos, amistosa, acogedora. Una iglesia abierta, llena de gracia. En la iglesia de nuestro Señor debe de existir, mis hermanos, no debe de existir los forasteros. La iglesia debe cuidar de no llegar a ser una sociedad cerrada. Un cuerpo exclusivo solo para sí mismo, mis hermanos, no puede ser. Mis amados hermanos, llegamos a la recta final de la exposición de la epístola a los romanos. En esta mañana, mis hermanos, nos centraremos en las salutaciones finales que realiza el apóstol Pablo a los creyentes que se encontraban en Roma, Mis hermanos, tal vez alguna vez nosotros nos hemos preguntado ¿qué podíamos nosotros encontrar de enseñanza en estas salutaciones? Mis hermanos, como cristianos entendemos que la palabra de nuestro Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, y fue el Espíritu Santo de Dios que guió a Pablo en estas hermosas salutaciones, mis hermanos. Aquí vemos estas salutaciones que hace Pablo elogiando a cada uno en el don que ellos tienen, mis amados hermanos, cada uno. Mis hermanos, en esta hermosa mañana vamos a ver en estas salutaciones cómo se convierten en un gran beneficio para nosotros y para nuestra iglesia también. Mis hermanos, cuando nosotros entramos cuando nosotros nos introducimos, más bien, les decía que esta es una de las galerías de la fama de nuestro Dios. Vamos a ver la enseñanza que nos da nuestro Dios, mis amados hermanos,
vemos el apóstol Pablo inicia diciendo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Mis hermanos, Febe era una hermana cristiana que merecía ser bien recibida y ayudada. El apóstol Pablo la llama nuestra hermana, lo que significa que era hermana en la fe, en nuestro Señor Jesucristo, por lo que vemos que era una hermana altamente apreciada por Pablo y los creyentes de las iglesias. Ella era muy amada, mis hermanos. Nos da a entender que era fiel a la doctrina también. Vimos que Febe, mis hermanos, era servidora, por eso es que dice que era diaconisa, que quiere decir también servidora de la iglesia en Cencrea, mis hermanos, que era en el puerto de Corinto. Ahí era servidora Febe. Por eso le llamaban diaconisa, mis hermanos, porque ella ahí era donde servía. Mis hermanos, ella era como todo creyente. Febe necesitaba ser bien recibida. ¿Por qué, mis hermanos? A ella la deberían de ayudar en todo lo que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque Febe había sido una de mucha ayuda, pues ella, mis hermanos, protegía, ayudaba, cuidaba y proveía para las personas. Febe era una persona que ministraba para las necesidades de muchos, mis hermanos. Es por eso que ella era muy apreciada, porque solo podemos imaginarnos que ella ministraba para las necesidades de muchos. Ella ayudaba y cuidaba del bienestar de muchos también. Muchos que tenían necesidad. Pablo dice que a mí mismo, dice, pues no sabemos en qué ella ayudó a Pablo, pero Pablo aquí lo dice. El apóstol Pablo, mis hermanos, le había ayudado. Ese era lo que él tenía, un gran agradecimiento porque ella había ayudado al apóstol Pablo. Estaba muy agradecido con ella, mis hermanos. Es por ello que pide que también que ella sea bien recibida en Roma, mis hermanos. Como creyentes, mis hermanos, debemos acoger y ayudar a nuestros hermanos que vienen de otros países, de otras ciudades o otros departamentos. Media vez visiten, seamos nosotros acogedores, mis hermanos. Mis hermanos, la iglesia no es una sociedad cerrada, debe de ser un centro de acogida para todos, sean santos o pecadores, mis hermanos. Aquí podemos aprender de Febe. Primero, debemos ser servidores en la iglesia, mis hermanos. Segundo, debemos estar constantemente atentos a las necesidades de cada uno de los miembros. Hay un hermoso versículo que nos dice en Isaías 54, mis hermanos. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio, dice. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermoso versículo, mis amados hermanos. Mis hermanos, Priscila y Aquila era una pareja hospitalaria que abrió su corazón y su hogar aún arriesgándose a morir, mis hermanos. Ellos eran compañeros muy cercanos de Pablo. Originalmente eran residentes de Roma, pero recordemos que el emperador romano Claudio, mis hermanos, había expulsado a los judíos de Roma en el año 52 después de Cristo. Entonces Priscila y Aquila se mudaron a Corinto, mis hermanos. Esta pareja se unió a Pablo en el oficio de la fabricación de tiendas, porque ese era el oficio de Pablo. Después
acompañaron a Pablo, mis hermanos, en su viaje a Éfeso, donde se establecieron. Eso lo encontramos en Hechos 18:18, mis hermanos. Lo que caracterizaba a Priscila y Aquila, mis hermanos, era su corazón. Tenían un corazón abierto y su hogar abierto también. Donde quiera que estuvieran, su hogar era un centro para el culto, mis hermanos. Ellos recibieron al joven predicador Apolo, mis hermanos, en su hogar y lo instruyeron en la fe también. Esto lo encontramos en Hechos 18, 24, 26, mis hermanos. Tenían reuniones de la iglesia en su casa, en Éfeso, mis hermanos. Eso lo encontramos en 1 Corintios 16, 19. Estando en Roma también tenían reuniones en su casa. En Romanos 16, 13 lo dice, mis hermanos. Es por eso que Pablo los llama mis colaboradores, mis hermanos. Y les dice mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso lo leímos en el versículo 3, mis hermanos, de Romanos 16. Nos dice que arriesgaron su vida para salvar a Pablo, mis hermanos. Se refiere a los ataques hechos contra Pablo y a la iglesia en Corinto. Eso lo leemos en Hechos 16:6. Hechos 18:6. En estas y otras cosas, esta piadosa pareja, mis hermanos, arriesgó su vida para salvar a Pablo, siervo de Dios. Esta pareja, mis hermanos, nos da una hermosa enseñanza. Como creyentes debemos tener nuestro hogar abierto y dar un testimonio de hospitalidad, como lo dice en Romanos 12:13, en Tito 1:8, mis hermanos. Pero hay un hermoso versículo, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros nos lo perdemos por no tener o no ser hospitalarios nosotros. Y dice así en Hebreos 13:1 y 2, mis hermanos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Por no tener ese amor hacia el prójimo, hacia aquel hermano que viene y que necesita hospedarse, mis hermanos, y lo negamos. A veces nos negamos y buscamos pretextos para no ayudar a alguien, mis hermanos. Y miren lo que nos perdemos. En 1 Pedro 4:9 nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Eso nos da, mis hermanos, a entender que nosotros tenemos que acoger a nuestros hermanos sin estar criticando, sino que seamos colaboradores y ayudadores en el ministerio de nuestro Dios, mis amados hermanos. Y tenemos también, mis hermanos, también a Epeneto, el primer convertido valiente. El primer convertido valiente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí lo menciona porque fue uno de los primeros frutos de Acaya. Y eso lo podemos leer en Primera de Corintios 16:15, mis hermanos. Se necesitaba de una gran, y esto debe de hacer probablemente, mis hermanos, este Epeneto fue el primer convertido, debe haber pertenecido, fuera miembro fue el primer miembro, dice, convertido. Lo leemos, mis hermanos, en 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. Que lo lea, mis hermanos.
Se necesitaba de un gran coraje para ser el primer convertido en Cristo, mis hermanos, en medio de una sociedad pagana. Hay que imaginar la vida cambiada, la redención, mis hermanos, a nuestro Señor y tener a nuestro Señor como nuestro Salvador, ¿verdad, mis hermanos? Es increíble ese gran cambio que se necesita. Y es de dar todo lo que era y tenía a nuestro Señor para su causa. Solo imaginemos, mis hermanos, la actitud y las reacciones, el posible cuestionamiento, aquel malentendido y también aislamiento, mis hermanos. ¿Cómo se sentiría Epeneto, mis hermanos? Siendo él el primero en cambiar su vida y acercarse a nuestro Dios. Era cuestionablemente un hombre de valor, mis hermanos. Y es por eso que nos dice su palabra, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Solo ahí démonos cuenta, mis amados hermanos, qué es lo que estaba ganando Epeneto. Estaba ganando esto que nos dice este versículo. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, dice su palabra. Mis hermanos, tenemos también a María, una dama que aquí nos dice que era una mujer trabajadora, pero era miembro de la iglesia de Roma, mis hermanos. Pablo nunca estuvo en la iglesia de Roma. Pero aquí nos dice que ella ayudaba a Pablo. Ella había trabajado mucho en la obra, mis hermanos. En ese cuerpo de obreros, tanto que Pablo la recomienda por su trabajo más que por su ministerio en la iglesia. No sabemos qué ministerio tenía. No tenemos idea de qué hizo en favor de Pablo en la obra, mis hermanos. Pero sí, lo que sí sabemos que era ella trabajadora, y lo dice aquí. Por eso nos dice también, aquí tenemos un versículo muy hermoso que dice, así que hermanos míos, amados, ustedes, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Media vez sea el trabajo, o sea, que estemos trabajando en la obra de nuestro Señor, mis amados hermanos, no estamos trabajando en vano. Estamos firmes y constantes creciendo en la obra, mis amados hermanos. Tenemos también, mis hermanos, a Andrónico, Junías. Estos dos creyentes, mis hermanos, eran convertidos antes que Pablo. Ellos se convirtieron antes de Pablo. Esto aquí lo asegura Pablo. Y fueron sus compañeros de prisión. Los detalles que se dan de ellos son interesantes, mis amados hermanos, porque revelan que Pablo tenía algunos familiares que también eran creyentes. Aquí nos dicen que en primer lugar, eran parientes, o sea, familiares de Pablo. Estuvieron presos con Pablo en algún punto de su ministerio, mis hermanos. Que eran creyentes genuinos, deseosos de mantenerse firmes en la fe, que también eran parte del equipo misionero de Pablo, por lo menos en algún tiempo, mis hermanos. Y eran también conocidos y altamente estimados por los apóstoles de Cristo. Mis hermanos, aquí leemos también, mis amados hermanos, podemos encontrar
lo que nos dice la palabra de Dios, que nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que se entiende de ellos, y este es el beneficio que nos da cada uno de ellos, mis hermanos. En segunda de Timoteo 2:2 leemos, mis hermanos. Encontramos también a Amplias. Este creyente, mis hermanos, sencillamente tiene el testimonio de ser amado, pero notemos, mis hermanos, que dice amado. Él es amado por un ministro del Evangelio, y es muy amado porque lo llama amado. Amado mío, le dice. El hecho de que Dios tenga su nombre registrado como amado, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras indica que era un hombre de un amor notable, un hombre que amaba grandemente a los demás y era amado grandemente por los demás. Así es, mis amados hermanos, porque cuando se entrega amor también se recibe amor, porque no se puede recibir lo contrario. Y vemos también a Urbano, mis hermanos. Este creyente era un ayudador. Esto es un colaborador en el ministerio, mis hermanos. Tres cosas en particular son dignas de destacarse de Urbano. Era un hombre que trabajaba codo a codo con Pablo en el ministerio de nuestro Dios. Era un hombre de diligencia, fuera de lo común, mis hermanos. El solo hecho de que estaba trabajando con Pablo, que el solo hecho de que él estaba trabajando con Pablo y fuera mencionado, mis hermanos, y con Pablo que fuera mencionado como su colaborador, indica esto: era un hombre de una fidelidad, mis hermanos, poco común, ideal a Cristo. Por donde quiera que viajaba, por donde quiera que viajase, él conoció a Pablo estando en cualquiera de estos viajes que tuvo Pablo, mis hermanos. No sabemos cuál fue el viaje ni cuáles fueron las razones por las cuales él también viajaba, pero él tenía lo caracterizaba de que él no se enredaba con el mundo, siguiendo a la gente en su mundanalidad. Él era fiel en el servicio de nuestro Señor. Y su testimonio, mis hermanos, para el Señor donde quiera que estuviera. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Por eso nos dice la palabra de Dios, nos da un consejo y nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En 2 de Corintios 6, 17 y 18 lo leemos, mis hermanos. Y nos dice también en Gálatas 5, 1, nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Amén, mis amados hermanos. Hemos encontrado estos grandes versículos de mucho beneficio para nuestra vida espiritual, mis hermanos. Hemos visto el calificativo que le da el apóstol Pablo, mis hermanos, cuando le dice a la mamá de Rufo, mis hermanos, cuando le dice que a ella también la veía como su madre, ¿verdad? Como su mamá. Ella sirvió al apóstol Pablo
mis hermanos, como una madre. Y eso es lo que él, por eso él la elogia y le dice que es como su madre. Mis hermanos, cuando él dice a su madre y mía, qué hermoso, mis hermanos, qué maravilloso ese don que da Dios a muchas hermanas de recibir y dar amor aún siendo desconocido, mis hermanos. Vemos aquí, tenemos un gran ejemplo que nos dejó Febe y mis hermanos de ayudar a todos, no importa quién sea. No importa quién sea, ella ayudó a todos mis hermanos, a todos. Y cada nombre escrito en este versículo, en este capítulo, mis hermanos, cada uno tiene un don. Y es por eso que le debemos dar gracias a nuestro Dios. Si entre alguno de estos dones estamos nosotros, pidámosle a Dios que Dios sea el que fortalezca ese don de cada uno de nosotros para ser y aparecer en ella como ellos en esa lista, mis hermanos. Porque nada hacemos nosotros en la obra de nuestro Dios que no sea renumerado por nuestro Padre. Porque nuestro Dios con nada se queda, mis amados hermanos. Le pido a nuestro Padre Celestial que sea Él ayudándonos en todo momento, mis amados hermanos. Este pasaje, este mensaje es muy amplio, mis amados hermanos, y por el tiempo, pues, es muy poco lo que hemos podido ver, pero sí hemos visto que cada personaje, mis hermanos, tiene un don. Pidámosle a nuestro Dios que tengamos un don de cada uno de los que están aquí escritos, mis hermanos, para que nosotros demos honra y gloria a nuestro Dios por medio de su obra. Les invito a que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, mi buen Dios del cielo, vengo a darte infinitamente las gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, de poder escudriñar tu palabra, mi Dios. Te pido desde ya, Padre Celestial, que tú me perdones, Señor, que tú me perdones mis equivocaciones, Padre Celestial. Perdóname, Padre, te pido que tú seas, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento, para que nosotros, cada expositor de cada mañana, Señor, te demos honra y gloria por medio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta gran enseñanza que nos ha dejado esta epístola de Romanos, Señor, una gran enseñanza para nuestra vida espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno que ha expuesto esta palabra, Señor, que viene de ti, Señor, que seamos, Señor, poniendo cada uno de nosotros en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para ser, Señor, aquellos mensajeros, Señor, que llevan tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser trabajadores en tu obra, Señor. Que te demos honra, Padre Celestial, por medio de tu obra. Trabajando, Señor, sirviendo al prójimo, Padre Santísimo. Que no seamos, Señor, nosotros actuando con un egoísmo, de que solo los que nos conocemos, los que son de nuestra iglesia, que les abramos las puertas. No. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros, todo aquel ser querido que tenga necesidad de dar, o que tenga necesidad de algún beneficio en nuestras casas, Padre Celestial, que nosotros seamos, Señor, dándoselo, sin murmuraciones, como dice tu palabra, mi Dios, para que sea de bendición. Ayúdanos, Padre Celestial, a ver por nuestro prójimo, servirle a nuestro prójimo, cuidar de nuestro prójimo, Padre Celestial, y cuidar de cada uno, de nuestros ancianos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Padre Celestial.
Gracias, Padre, por esta enseñanza tan hermosa que nos ha dado la epístola de Romanos, Señor. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus divinas y poderosas manos. Cada mensaje dado por nuestros hermanos expositores, mi Padre Celestial, te lo ponemos en tus divinas y poderosas manos, que tú seas bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Bendice a nuestro hermano Edwin Balseca, a nuestros hermanos administradores, a nuestros hermanos expositores, Padre Celestial. Y así te pedimos por nuestras hermanas de oración que interceden cada noche, Padre Celestial. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.